Para iniciar esta serie de mensajes, quiero comenzar desde el ángulo del hecho de que Dios ha hecho un camino para que nosotros, simples humanos, vivamos vidas transformadas. Estaba leyendo un artículo esta semana de una historia muy triste, algo muy serio. Era un artículo que se escribió sobre una chica en los Países Bajos, tiene 29 años. Y esta chica tenía problemas de salud mental. De hecho, le habían diagnosticado depresión, tenía ansiedad. Ella vivía de tal manera que estaba en una situación insoportable. Y los médicos la vieron, y esto es lo que dijeron. Puedes verlo en la pantalla. Dice que tenía sufrimiento insoportable, sin perspectivas de mejora. Eso fue lo que dijeron. Un sufrimiento insoportable, sin perspectivas de mejora. En los Países Bajos, hace unos 20 años, se aprobó una ley para cuando alguien llega a este punto, se podían añadir a una lista de personas que se someterían a la eutanasia, lo que significa que, bajo el cuidado de un médico, acabarían con su vida. Y esta chica de 29 años había llegado a la cima de esta lista y los médicos acordaron que su vida era insoportable y que no había posible mejora, así que los médicos ordenaron su muerte. Piensa en eso por un momento, que alguien pueda llegar a un punto en esta vida que incluso los médicos digan que tu condición es tan mala que no hay esperanza de que pueda cambiar. Y estoy aquí para decirte hoy, ya sea que asistas por primera vez a la iglesia o que seas seguidor de Jesús desde hace tiempo, que una parte muy importante del mensaje de Jesús es la posibilidad de que tu vida pueda cambiar. Todo aspecto de tu vida, ya sea un matrimonio que ha sido difícil por décadas, o una relación complicada con tus hijos, o alguna área de tu vida en la que experimentes problemas de salud mental, uno de los mayores componentes del mensaje de Jesús, la buena noticia, es esta. Quiero que la escribas. La forma en que es no es la forma en que tiene que ser. Esto es algo bueno hoy. De hecho, quiero invitarlos a decirlo en voz alta. Si lo creemos en todos nuestros campus, la forma en que es, intentémoslo de nuevo. Muy bien, vamos todos juntos. La forma en que es no es la forma en que tiene que ser. Es posible que nuestras vidas sean transformadas. Y Dios tiene la costumbre de cambiar vidas. Decimos aquí, entre nosotros, lo hacemos por las historias, lo hacemos para ver vidas cambiadas, y por 43 años como iglesia lo hemos creído, lo predicamos, lo hemos visto. Y hay algunos de ustedes hoy que tal vez han dejado de creerlo. Tal vez hubo un punto en el que creíste que sería diferente, pero ya no crees que tu vida puede ser transformada. Así que por 5 semanas, todos como iglesia, nos vamos a estar enfocando en la posibilidad de ser transformados. Y la forma en que lo haremos será profundizando en un pasaje de la Biblia, Romanos 12. Eso me emociona. Ya leímos el Nuevo Testamento las primeras 8 semanas del año y fue genial, fue una visión general. En estas semanas vamos a hacer algo más profundo. Si lo piensas como un avión que vuela sobre varias casas, ahora vamos a una casa, vamos a analizarla, vamos a ver qué hay ahí, vamos a descubrir todas las cosas hermosas y maravillosas en Romanos 12 estas 5 semanas. Y esto es lo que me emociona. Cada semana veremos algunos versículos de Romanos 12 y luego vamos a memorizar Romanos 12 juntos como una familia espiritual. Así que vamos a leerlo, vamos a estudiarlo y vamos a memorizarlo unidos como iglesia. Y comenzando hoy vamos a ver Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Y esta semana vamos a memorizar como iglesia Romanos capítulo 12 del 1 al 3. Algunos de ustedes dirán que no han memorizado nada desde hace años. Y está bien, es tu oportunidad. Pues nuestro equipo ha preparado una app y te animo a descargar la app de Saddleback el día de hoy. Verás que han diseñado un breve recorrido que podemos hacer tú y yo. Está en la sección Journey. Y por menos de 10 minutos al día podremos memorizar, habrá ejercicios que podrás hacer. Además, han creado también fondos de pantalla para los teléfonos. Puedes ver un ejemplo aquí. Si te registras el día de hoy, te lo enviaremos de inmediato. Ya tengo el mío guardado en mi teléfono. Y de verdad ayuda.
Lo veo cuando, no al conducir, pero ya ves, lo veo y es útil para memorizarlo. Y así lo vamos a hacer. Quiero comenzar viendo Romanos 12, 1 y 2, y quiero que leamos estos versículos en todos los campus en voz alta. Este es el pasaje que vamos a memorizar esta semana como iglesia. Dice así: por lo tanto, hermanos, perdón, voy a comenzar de nuevo. Todos los campus en voz alta, lean conmigo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deben tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¡Genial! ¡Bien hecho! Tengo un desafío. Mi desafío antes de comenzar es que te comprometas a memorizar Romanos 12 junto con tu iglesia para ver qué pasa conforme la Biblia se hace parte de ti, y que te comprometas a no faltar ninguna de las próximas 5 semanas para profundizar en Romanos 12 y ver cómo transforma tu vida. Y quiero comenzar con una pregunta que me gustaría que consideraras al iniciar este desafío. Y la pregunta es: ¿cuál es el área de tu vida que crees que no puede ser transformada? ¿Con qué área de tu vida te has conformado? ¿Has aceptado tu condición, tu situación, una relación? Puede ser un área de tu vida con la que ya te has resignado y que no crees que pueda ser transformada. Quiero que tomes esa área y que la guardes en tu mente y corazón, y quiero que la tengas presente, porque es ahí donde iremos para ver cómo Dios puede cambiarnos en este tiempo. Vamos a ver cómo Dios puede, uno, transformar nuestros caminos y la forma en que vivimos. Veremos una mejor manera de vivir hoy mismo. Dos, Él cambia los pensamientos, nuestro modo de pensar. Eso será la siguiente semana. La tercera semana hablaremos de las actitudes. La cuarta semana veremos las relaciones y cómo Dios puede transformar las relaciones. Y por último, nuestra cosmovisión, cómo Dios puede transformar nuestra forma de verlo. Serán 5 semanas increíbles en las que Dios cambiará tu vida. Al examinar hoy Romanos 12, quiero iniciar con el versículo 1. Y quiero que tengamos en cuenta que este libro de la Biblia fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo fue radicalmente transformado por Jesús. Antes de ser transformado, él mataba a seguidores de Jesús. Jesús se le aparece y lo cambia. Y Pablo va a una misión, se vuelve un seguidor radical de Jesús, planta iglesias, escribe cartas del Nuevo Testamento que abarcan gran parte del Nuevo Testamento, y Romanos es en realidad una especie de libro teológico concluyente o primordial que Pablo escribe y que tiene una gran cantidad de aplicaciones de vida al final de él. Del capítulo 12 al 16, Pablo se pone muy específico sobre cómo las buenas nuevas cambian nuestro modo de vivir. Si no eres seguidor de Jesús, mi esperanza es que cuando escuches estos pasajes de la Biblia puedas ver que es posible que vivas y experimentes una mejor vida. Pablo va a describir esta mejor forma de vida empezando en el versículo 1. Veamos lo que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Reflexionemos un momento en esa frase. Primero dice ruego, y hay una urgencia en lo que Pablo nos dice. Nos ruega que nos convirtamos en sacrificios vivos, pensando en la misericordia de Dios. En tus notas quiero animarte a encerrar, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Esa frase es como una frase de visión para nuestras vidas. Me hace pensar en la etapa en la que vivo ahora.
Mi hijo de 17 años y el de 15 años, ambos entrenan para poder conducir. Y ambos están muy cerca de tener sus licencias y estoy muy orgulloso de ellos. Lo hacen muy bien. Me encanta estar en el auto y ser parte de este experimento para que aprendan y sean los mejores. Y sí, lo son, ambos lo son y serán mejores que yo, sin duda. Pero el auto de mi esposa, que es del 2011, un Honda Odyssey, tiene 3,000 kilómetros ahora mismo y yo soy tan terco y quiero que llegue a 321,000. Es como mi meta de vida. Ese es el auto que conducimos la mayoría del tiempo. Cuando practicábamos, hay una pequeña barra a la derecha a la que me aferro. Los chicos me preguntaban, papá, ¿por qué sujetas la barra? Les dije, bueno, es para relajar mi expresión facial, ¿sí? Y aprieto el brazo, es por mi expresión facial. Pero bueno, tristemente el Honda tiene una de las puertas rotas de cuando los niños jugaban y se rompió. No se puede abrir, solo puedes usar un lado. Hay muchas cosas que podría decirte del auto. Una de esas tantas cosas es que los limpiaparabrisas son viejos y no funcionan muy bien. Me parece que debes rociarles un líquido para limpiarlos y que debes cambiarlos cada cierto tiempo, pero no lo he hecho. Bueno, ahora que lo pienso, debo hacerlo porque me hace ver como un mal esposo. Bien, hace poco conducí el auto y en el camino había un poco de neblina y resulta, tal vez te ha pasado que tratas de usar el limpiaparabrisas y es peor después de usarlo, ¿verdad? No se detiene, entonces ya no puedes ver nada por la ventana. Tu limpiaparabrisas está mal, todo está mal, vas conduciendo y te aferras aún más fuerte, así. Y cuando hablamos de nuestra vida, realmente hay algo poderoso en esa visión que aparece cuando miras al frente de lo que hay en tu vida. Lo que Pablo dice es que hay una manera de mirar lo que está delante, pues mirar tu vida pensando en su misericordia cambia tu forma de vivir. Nos dice que a la vista, en la ventana de tu vida, y mi vida debería ver esta visión de quién es Dios basada en su misericordia y su palabra. La Biblia en verdad es magnífica, pues funciona como un limpiaparabrisas que limpia nuestra vista para ver quién es Dios y cómo es Dios. Y Pablo dice que en vista de la misericordia de Dios, te ofrezcas tú todo lo que eres a Dios como un sacrificio vivo. Y creo que es importante que nos detengamos y pensemos bien en lo que dice Pablo al decir que en vista de su misericordia nos ofrezcamos como sacrificio vivo, porque cuando escribe esto, él dice por lo tanto, y ese por lo tanto se usa siempre por algo. Así que trata de elaborar un argumento en todo Romanos capítulos 1 al 8 sobre el carácter y naturaleza de Dios. Y realmente es imposible entender la misericordia de Dios sin entender la justicia de Dios. Y realmente es imposible entender el amor de Dios sin entender la santidad de Dios. Pues Dios en su infinita sabiduría y naturaleza es santo, amoroso, es justo y es misericordioso, pero algunos ven más la justicia y otros ven más la misericordia. Algunos ven más la santidad y otros ven más el amor. Pero podemos ver que lo que Pablo está diciendo es que ambos en el carácter y naturaleza de Dios coexisten y no compiten uno con el otro. Cada solución que nos ofrece en nuestras vidas proviene de su justicia y su misericordia. La Biblia nos dice que al final la misericordia triunfará sobre la justicia. No he parado, lo sé, te lo dije al inicio, ¿sí? Tenme paciencia, bien. En Romanos 1, Pablo profundiza sobre la ira de Dios y quiero que veamos estos versículos porque es muy importante lo que dicen. Romanos 1:18 dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y también en este capítulo, 3 veces usa la frase que dice que Dios los entregó. Y literalmente lo que dice es que la ira de Dios, que el tipo de ira de Dios del que está hablando es la sombra de Dios en el fondo de una vida que no se ciñe a la autoridad de Dios. Hay una forma en que puedes vivir
donde Dios te da lo que quieres y al final retira su mano y luego te entrega a los deseos que sigues persiguiendo. En Romanos 1 nos dice que esta es la consecuencia de los caminos del mundo, la maldad del mundo. Uno de los mayores temores en mi vida es el temor de que en un punto de mi vida Dios quite su mano de mí. Que un día me encuentre como Sansón en el Antiguo Testamento y despierte para descubrir que el Espíritu de Dios ya no está en mi vida. Y Pablo quiere que entiendas que eso muchas veces debería causar más miedo en tu alma que aún pensar en Dios como un Dios vengativo. Es misericordioso, pero ver que retira su mano de una persona o de una iglesia, qué consecuencia terrible, dice Pablo. Él habló de esto, pero en Romanos capítulo 5 pasa de la ira de Dios. Y en Romanos 5 podemos ver estos versículos y escucha esto. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que lo que Pablo dice es en realidad que esa ira de Dios, todo el peso del pecado fue puesto en Jesús, cuando murió en una cruz y al extender los brazos, logró que la misericordia triunfara sobre el juicio. Los pecadores fueran perdonados e historias fueran transformadas por su gracia. Pablo quiere que veamos lo bello y maravilloso que es, ya sea que ni siquiera he leído un versículo completo, pero tengo una razón, creo que es muy importante para todos cuando Pablo dice, por las misericordias, por tanto, en vista de su misericordia, lo dice en el versículo 33, un poco antes, dice, qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Así que Pablo tenía un punto, y es el punto que quiero que anotes. Mis caminos se transforman cuando respondo adecuadamente al carácter de Dios. Cuando respondo adecuadamente a quién Dios es en verdad. ¿Es santo? ¿Es justo? ¿Nos perdona? ¿Es misericordioso? ¿Es bueno con nosotros a nivel personal? A causa del perdón por la obra de Jesús en la cruz. Mi historia, tu historia, no tiene por qué cargar con la maldad del pasado o de generaciones previas. Y por su gracia, Él puede crear una nueva historia en tu vida. Y lo que Pablo dice es, en vista de su gran misericordia, que ninguno merece, un tipo de perdón que ninguno podría ganar en vista de lo que Jesús hizo en la cruz, en vista de la tumba vacía, en vista del hecho de que tú y yo, como seres quebrantados, podemos ser restaurados, en vista de la realidad de que el Espíritu del Dios vivo ha sido derramado y para los que siguen a Jesús, el Espíritu clama desde el alma y nos invita a decir, Abba, como papá, padre, pues tenemos ese tipo de relación con Dios, nuestro Creador. En vista de todo eso, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La transformación comienza con una visión adecuada de un Dios santo, justo y misericordioso. Cuanto más insisto, cuanto más limpio este limpiaparabrisas, más me muevo hacia la vida de transformación que Dios quiere para mí. Y la pregunta que hay que contestar, quiero que escriban esto. ¿Tengo una visión adecuada de Dios? Porque si en tu mente Dios es solo amor y no hay justicia, pensarás, yo solo quiero hacer lo mío. Tal vez pueda encontrar a Dios durmiendo en el sofá, como si fuera un abuelo súper bueno en todo momento. Y si no veo con el amor de Dios, la santidad de Dios, no voy hacia esa transformación. Pero si solo hay santidad y justicia y no entiendo lo profundo de sus riquezas y su amor, que Él es amor,
no experimentaré ese tipo de transformación. Entonces, ¿qué tipo de visión de Dios tienes? Aun si eres ateo, tienes una visión. Y esa visión de Dios determina el tipo de transformación que experimentas en tu vida. El punto número 1 es responder adecuadamente al carácter de Dios. La segunda parte que quiero enfatizar en este versículo es lo que Pablo dice. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que Pablo dice es que la transformación es entregarse por completo a los caminos de Dios. Así que hay una entrega total en mi vida a Dios. Por lo que Pablo dice, en vista de su misericordia, rendirse completamente a sus caminos es el camino a la transformación. Voy a explicarlo así. Al pensar en tu vida, es imposible, sin pasar a la eternidad, adorar a Dios sin un cuerpo físico. Dios te dio un cuerpo, nos dio un cuerpo físico. Jesús vino físicamente, se hizo carne. Y ese cuerpo físico es un instrumento para adorar a Dios. Y Pablo dice que puedes llevar tu vida ante el Dios vivo y puedes adorarlo con tu cuerpo. Está en armonía con lo que dice en el Antiguo Testamento, donde en la ley de ese tiempo había un altar y en el altar se hacían sacrificios. Y en el templo había una fuente de bronce y los animales eran sacrificados y se derramaba su sangre como una forma de simbolizar a Dios dando su perdón. Y lo que Pablo dice es, ya no tienes que ir a un templo a hacer sacrificios físicamente, porque el sacrificio de Jesús, en realidad, tu adoración ahora es poner toda tu vida ante Dios, cada parte de ti. Cuando la entregas y adoras a Dios con ella, ese es el camino a la transformación. Es esta imagen de tomar toda tu vida, casi arrastrarte a ese metafórico altar ante Dios y decir, Dios, cada parte de mí te pertenece. Mi tiempo, mi dinero, mis relaciones, mis pensamientos, mi visión del mundo, te pertenece a ti. Y quiero que escribas esto. A veces nos confundimos y pensamos que tal vez hay una forma de rendir parcialmente mi vida a Dios. Y hoy lo que espero que puedan oír claramente es que no existe una entrega parcial a Dios. Pero el problema con lo que Pablo dice de ser un sacrificio vivo es que cuando el sacrificio está vivo se suele bajar del altar. Y en cierto sentido, de manera continua, un seguidor de Jesús tiene que volver y decir, te entrego mi vida. Esta semana pensé sobre la imagen del altar con mi vida ante Dios. Y pensé en lo que muchos hacemos con respecto a este viaje de seguir a Jesús. Exploramos, preguntamos, tal vez leemos la Biblia un rato y decimos, bueno, voy a probar este camino de seguir a Jesús. Y al momento de decidir, parece que todos tienen algo que no quieren traer al altar de Dios. Decimos, está bien, voy a subir, pero haré a un lado mi dinero. O voy a subir, pero dejaré fuera mis relaciones. Seguiré siendo malo con todos, muy malo. Voy a subir al altar, pero seguiré igual de cruel con la gente. O lo dije de broma, pero no hay risas aquí en Lake Forest. O voy a subir al altar, pero dices, pero mi sexualidad, eso no lo voy a poner ahí. Y lo que pasa con esta decisión de no rendir quién soy completamente a Dios, eso mismo que no quiero poner en el altar, no se transforma, no se puede cambiar si no lo has rendido ante el Señor. Cuando Pablo dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Lo que Pablo dice se conecta con Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Todo es del Señor. Mi camisa es del Señor, mi pantalón es del Señor, los árboles son del Señor, las montañas son suyas, todo lo es. Así que aquello que no se someta o no está bajo la autoridad de Dios, no está donde debe estar. Lo que Pablo dice es que si algo va a transformarse en aquello para lo que originalmente Dios lo diseñó, tiene que llevarse o ponerse sobre el altar de adoración ante Dios.
Así que cuando das, adoras. Cuando sirves con tu tiempo, adoras. Cuando inviertes en tus hijos y te sientas y les lees historias y les lees la Biblia, adoras. Cuando eres amable y sirves a tu esposa, adoras. Todo, cuando ofreces tu vida a Dios como un sacrificio vivo, adoras. Pero a veces lo que queremos es el poder transformador de Dios sin querer rendirnos a su voluntad. Y es muy importante, una vida que no se entrega a Dios es una vida que no será transformada por Dios. Si no te impacta nada más de lo que diga hoy, tal vez esto sea lo único que necesites oír. A veces pedimos la bendición de nuestras finanzas, pero no queremos diezmar. A veces oramos para que Dios obre en nuestro tiempo. Sentimos que no hay suficiente tiempo, pero no queremos servir a otros. A veces queremos que Dios cambie un hábito que es un patrón multigeneracional, pero no queremos llevarlo al altar e ir a celebremos la recuperación y pasar por un proceso de transformación. Y hoy es un día para poder evaluar ahí en tu alma, en tu corazón, ¿he rendido cada aspecto de quién soy al corazón de Dios? Porque el Señor te busca. Busca tu corazón, tu vida. Él quiere todo sobre el altar. Él es un Dios santo. Él es un Dios de amor y es un Dios que es digno de cada parte de tu vida. Y la invitación es a rendirse de todo corazón a Dios. Creo que parte del problema que enfrentamos ahora en el mundo y creemos que estamos al borde de un movimiento histórico de Jesús en el mundo. Creo que lo que pasa es que la intersección de los caminos de Dios y los caminos del mundo no podría ser más clara de lo que es ahora. Dios está invitando a su pueblo a pasar de los caminos del mundo a los caminos de Dios. Y a veces, al recordar los últimos años, en realidad los últimos 30 o 40 años de la historia de la iglesia y de Estados Unidos, al inicio la iglesia era la solución, luego cambió y pasó a ser irrelevante. Ahora en nuestra cultura, en muchas formas, la iglesia se percibe como el problema. Parte del problema es que cuando vemos las vidas de los seguidores de Jesús, no se puede distinguir entre seguidores de Jesús y el resto del mundo. Pero lo que Dios busca es apartar a un grupo de personas no arrogantes, no orgullosas, no prejuiciosas, sino un grupo de personas humildes, bondadosas, serviciales y amorosas. Esa invitación a la transformación comienza con una entrega a Dios de todo corazón. Pero hay otra parte, y voy a terminar con esto. Está conectado con la obediencia u obedecer con prontitud la voz de Dios cuando la oigas. Ese es el tercer punto. Obedece inmediatamente la voz de Dios cuando la oigas. La voz de Dios viene de las Escrituras, viene de la inspiración del Espíritu Santo. Quiero que vean solo un par de cosas que Pablo dice en estos dos versículos. Dice esto: ruego, quisiera que pudieras encerrar esa palabra, ruego. Es urgente. Es una llamada de emergencia. No estoy buscando una transformación gradual, dice Dios. Les ruego. El tiempo corre. Se está acercando. No saben cuándo regresará Jesús. Hay urgencia. Y mira lo que dice. Él dice, no se amolden al mundo actual. Hay un momento en que Pablo dice, hay que abandonar los caminos del mundo y adentrarse en los de Dios, pues los caminos de Dios, los de Jesús, aunque no sea su seguidor, sus caminos son mejores que los de este mundo. Hay una invitación a responder al oírlo, al verlo. Cuando se le predica o comparte, hay una invitación a liberarse de la conformación a los caminos del mundo y a ser transformado por el poder del Espíritu que renueva tu mente. Y algunas personas hoy tendrán una oportunidad grande
de responderle a Dios. No de responderle gradualmente, sino con cada gramo de quiénes son a su corazón. Y tengo que decirles que en mi interior hay mucha visión formándose en mi corazón para que la iglesia, mi familia, mi vida cambien. Yo creo que hay una distinción emergiendo en la que pueden ver que los caminos del mundo no funcionan. Personas viviendo con mucha ansiedad, angustia y miedo. Pablo dice, te conformas o transformas. Y por un momento, quiero leerles lo que escribí esta semana y voy a leerlo porque no quiero olvidar ni una palabra. Quiero que por un momento podamos ver como familia. Si no somos seguidores de Jesús, quiero que entiendan la diferencia entre los caminos del mundo de los que Pablo habla y de los reinos de Dios, los de Jesús. Quiero que escuchen estas palabras un momento. Es casi un manifiesto que escribí para ustedes. En el camino del mundo hay avaricia y egoísmo. En el de Dios hay generosidad, sacrificio personal y amor por el bien de otros. El camino del mundo implica la adquisición de cosas para sentirnos mejor sobre quiénes somos. Es el camino de impresionar a otros a quienes ni conocemos, lo cual nos hace vivir más allá de nuestros medios con la acumulación de muerte y caos financiero. El camino de Dios es vivir debajo de tu nivel. Es una vida que ve todo lo que tenemos como un don de Dios, que finalmente se somete a Él como una ofrenda. Los caminos del mundo son de gratificación instantánea, tener lo que quieres al momento. Los caminos del reino de Dios son de gratificación pospuesta y sufrimiento por el Rey Jesús y su reino. Los del mundo están llenos de orgullo y arrogancia. El reino de Dios es un reino de confianza basada en la humildad y la enseñanza. Los caminos del mundo llevan a una vida caótica, amarga y fragmentada. El reino de Dios es un reino de sanación, plenitud, aceptación y perdón. Los del mundo son caminos de inseguridad, angustia, ansiedad y confusión. El reino de Dios está lleno de hombres y mujeres de paz, sabiduría y valor. Los caminos del mundo están cada vez más ensimismados y llevan a una vida que desea privilegios sin sacrificio. El reino de Dios es un reino de sacrificio, diligencia, fidelidad y gratitud. El mundo nos dice que entre mayor seas, menos valor tienes. En el reino de Dios hay viejos, hay sabios, patriarcas, matriarcas, con la sabiduría de la edad para compartir con sus hijos e hijas, con sus hijos y sus nietos. Y espero que aquellos de esa generación que tal vez sientan que el mundo les dice eso, sepan que los necesitamos en la iglesia Saddleback. Los caminos del mundo nos dicen... Lo siento, un segundo. Los caminos del mundo nos dicen que la familia, los hijos, son un lío. La Biblia nos dice que los hijos son una bendición de la mano de Dios y uno de sus mayores dones en nuestra vida. El mundo nos dice que no sabemos cuidar a nuestros hijos. Trata de hacernos creer que no tenemos autoridad ni sabiduría para educarlos y lanzarlos al mundo. Los caminos de Dios nos muestran que los padres santos son mejores que cualquier escuela o sistema educativo y que no solo tenemos autoridad, sino la responsabilidad y el llamado principal en nuestra vida de enseñar las verdades de Dios a otra generación. Los caminos del mundo nos dicen que cambiemos nuestros cuerpos para hallar satisfacción y plenitud. Los caminos de Dios dicen que Él te hizo como quiere que seas, precioso, preciosa. Dios no comete errores. Los caminos del mundo nos dicen que las parejas duerman juntas sin casarse. Con eso no recibiré aplausos.
Los caminos del mundo nos dicen que las parejas vivan juntas antes de casarse porque el costo de la vida se ha disparado. Los caminos del reino de Dios dicen: honra a Dios con tu cuerpo sin importar el costo. Mantén tu pureza sexual para un pacto matrimonial que sea bendición en tu matrimonio y en las generaciones por venir. Los caminos del mundo están derrumbando el núcleo familiar, el matrimonio, el género, el papel de hombres y mujeres y la importancia de hacer del hogar un lugar de adoración y transformación. Los caminos de Dios nos muestran que el matrimonio y la familia son dones de Dios. Los caminos de Dios nos muestran que el matrimonio es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer según la Biblia. Y cuando la familia se forma honrando a Dios, miles de generaciones futuras serán bendecidas. Los caminos del mundo nos dicen que la vida de los marginados tiene poco o ningún valor. Los caminos y la palabra de Dios nos enseñan que la vida es preciosa a los ojos de Dios desde el vientre hasta la tumba. Y Dios es el único que tiene autoridad para dar y quitar la vida. Los caminos del mundo nos dicen que tenemos que competir por poder y puestos, que hay clases altas y mejores razas. Todo esto hace que la humanidad se coma viva, y el camino de Jesús nos muestra que Él vino a formar un cuerpo de personas de toda nación, tribu y lengua, de todas las clases sociales, unificadas por su misericordia y bondad. Los caminos del mundo, bien, tengo dos más, casi termino. Los caminos del mundo dicen que podemos relegar el cuidado de viudas y huérfanos, los marginados y menos privilegiados para un sistema, pero los caminos del reino dicen que los seguidores de Jesús son responsables de sacrificarse por el bien de los menos afortunados, de abrir nuestro hogar y cartera a quienes lo necesiten. Los caminos del mundo y los caminos de Dios no podrían ser más diferentes uno del otro. Y mi pregunta para ti es: cuando ves tu vida, ¿en qué camino estás? ¿Qué camino estás buscando? Nuestras vidas no están siendo transformadas cuando estamos de cabeza en los caminos del mundo. Y hay una invitación de Dios: o te adhieres a los caminos de este mundo, o te transformas a la imagen de Dios. Y estoy muy emocionado por este momento en la historia mundial. Creo que este es el mejor momento en la historia de la iglesia para estar vivo. Creo que estamos llegando a un momento en que la iglesia va a brillar más de lo que nunca ha brillado. Y hay una invitación de Dios a la iglesia Saddleback para transformarse. Pero no sucede sin la obediencia a Dios, sin renovar el compromiso con Él. Y hoy puede ser ese día de decir: Dios, yo quiero buscar tus caminos de todo corazón. A veces tengo algunos momentos en que la convicción se adueña de mi alma. Tuve un momento así hace casi 2 meses atrás. Stacy y yo estábamos en desacuerdo en unas decisiones sobre paternidad. Yo me sentía culpable por el ajetreo de mi papel en la iglesia. Y no es que no esté presente en casa, sino que mi intencionalidad y lo que invierto en mis hijos no es lo que querría que fuera. Y me sentí muy culpable. Fui a pasar tiempo con un amigo que vive en Washington. Fue Stacy. Ella y yo pensamos en alejarnos para obtener una nueva visión de la familia, un nuevo sueño y compromiso. Y tuve en ese viaje lo que ciertamente bajará a mi alma como un punto de inflexión. Pues vi en casa de mi amigo, que es un hombre de Dios, cuyos padres y abuelos han caminado con Dios en cada generación. Han invertido en sus familias, educando y equipando a los padres, y en su casa renovamos la visión de familia. En mi mente Dios me dio una visión. A veces Él trabaja en mi mente así, y la imagen, que es un poco cómica si la piensan, pero la imagen fue: si me veo a mí mismo como padre y la vida de mis hijos es como un arroyo, suelo estar en ese arroyo queriendo atrapar todo lo malo que hagan. Y sentía que Dios me habló justo al corazón. Dijo: Andy, tienes 14 meses para la graduación de tu hijo.
Así que debes dedicarle lo más que puedas a ese chico. No hagas esto. Invierte en él lo más que puedas. Me sentí redarguido por el espíritu. Tenía que confesarme con Caedmon. Tuve que decir, mira, lo siento. Esto es lo que he hecho y voy a cambiar mi forma de ser. Cambiaré mi enfoque. Voy a darte visión. Vas a casarte. Vas a tener a los que serán mis nietos. Y vas a tener un gran empleo y vas a vivir una vida que bendiga a nuestro linaje por generaciones futuras. Camino a casa estaba en mi pequeño iPad tratando de ver cuándo podría hablar con Caedmon, pues su agenda está muy llena y mi agenda está muy llena. Y mirando mi agenda tenía tiempo en 2 semanas y sentí tan claro como el día que el Espíritu Santo puso en mi corazón esta línea, 3 palabras. No te tardes. No te tardes al oír mi voz. Obedece. Puedo restaurar los años que las langostas se comieron, pero no si desobedeces, no si no vas ahora, no si no dices, hoy es el día de responder a la voz de Dios. Salmo 119:60, hizo eco en mí, me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Hoy es el día de obedecer. Hoy es un día en vista de su misericordia para ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo ante el Dios del universo, santo y agradable a Él. Este es un acto espiritual de adoración. Y Pablo dice, les ruego, no se demoren. Y algunos de ustedes tienen un área de su vida y es como si las cosas que Dios quiere que pongan sobre el altar se acumularan. Tienen 20 cosas que Dios dice, ponlas ahí. Y entre más tardamos en obedecer, más difícil se vuelve. Y lo que yo espero que hoy suceda en nuestro corazón como iglesia es que hoy sea una línea dibujada en la arena. Tal vez para sus hijos y nietos, para generaciones futuras y así digan, hoy fue el día. Este fue el día, un fin de semana de mayo del 2024 en que tomé la decisión de darme por completo a Dios y que al oír su voz diría sí, obedeciéndole por completo hasta el fin, inmediatamente, completamente, con todo lo que soy. Dios, te damos gracias hoy por el día de salvación para quienes están confiando en ti. Algunos que están escuchándome ahora, es el momento de poner su confianza en Jesús para que los perdones. Solo digan, Jesús, necesito tu perdón. Jesús, elijo seguirte a ti. Elijo entregar todo lo que soy a ti con todo el corazón. Y en este momento, si haces esa oración de corazón, vas a recibir salvación y a empezar una relación con Dios. Y en este momento celebramos la transformación de vidas en nombre de Jesús. Amén, amén.